Desde que los aires de libertad llegaron a nuestras costas con el libertador José de San Martín, he compuesto canciones patrióticas como La Chicha, para que sean cantadas en plazas y calles, y así exaltar el amor patrio. Ahora, el reto es más sublime, componer la Marcha Nacional del Perú. Estoy convencido de que Dios me inspirará en ese objetivo. Él es el maestro José Bernardo Alcedo y se encuentra en 1821 componiendo lo que después conoceríamos como nuestro himno nacional del Perú. Esto se dio en plena efervescencia por la gesta patriótica que se estaba dando en esa época y durante el gobierno de José de San Martín llamado el Protectorado. Esta es una canción muy simbólica, es más, es uno de nuestros símbolos patrios. La aprendemos prácticamente desde la infancia y también la cantamos con mucha emoción en ciertos momentos. Todos conocemos al menos una estrofa. Pero hoy vamos a perseguir esta historia porque no está exenta de polémicas, controversias y discusiones. No solamente en cuanto a la música, es decir, la melodía y también la partitura, sino también en cuanto a su letra y estrofas. Sí, a veces hay luchas encarnizadas acerca de esta historia y hoy la vamos a conocer porque el himno nacional también sucedió en el Perú. Y así fue. El himno es una pieza musical que uno hace suyo, ¿no? desde la niñez. Ningún himno de América Latina comienza con esa contundencia del somos libres, seámoslo siempre. Revisen ustedes la lista de himnos nacionales americanos y ninguno comienza con esa promesa categórica de libertad. En octubre de 1820, al poco tiempo de desembarcar en las costas peruanas, el libertador José de San Martín creó la primera bandera y escudo del Perú. Recién instalado el Protectorado, en agosto de 1821, se convocó a un concurso para componer una marcha patriótica, el futuro himno nacional del Perú. San Martín jura la independencia en Lima, en diferentes plazas en 1821, el 28 de julio. Posteriormente se organiza el ejército, las bandas del ejército, la Biblioteca Nacional, convoca al concurso de un himno, convoca al concurso de la Marcha Nacional. La palabra himno viene del ámbito religioso y la marcha es el ámbito militar. Cuando los países que fundaron su independencia desde 1810 en Sudamérica siempre hablaban de componer una marcha nacional, una canción nacional, una canción patriótica. Es más, el concurso que convoca el general San Martín pedía una marcha nacional, una canción nacional que inflamara los ánimos de las personas hacia la independencia, hacia los ideales de libertad. Maestro Alcedo, acaba de salir esta convocatoria nacional en la Gaceta de Lima. Seguramente será de vuestro interés. Si me permite, el entusiasmo patriótico es un manantial inagotable de virtudes. El genio de la América ha inspirado en los pechos peruanos aquel sagrado fuego. Y es justo y necesario alimentar su llama por cuantos medios sean imaginables. Entre ellos se presenta como uno de los más poderosos la adopción de una marcha nacional. Por el influjo que la música y la poesía ejercen sobre todas las almas sensibles. ¿Qué le parece? Continúo, si me lo permite. Al efecto se invita a todos los profesores de bellas letras, a los compositores y aficionados que amen su patria y se interesen en su prosperidad, para que dirijan sus producciones firmadas al Ministerio de Estado antes del 18 de septiembre próximo, en cuyo día se va a decidir por una comisión de personas inteligentes cuál es su composición que por su letra y música mereciere la distinción de ser adoptada como Marcha Nacional del Perú. ¿Qué le parece?
La fecha es el miércoles 15 de agosto de 1821. Fecha precisamente en la que se publica esta convocatoria en la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente. Ahí, durante el gobierno del protectorado, José de San Martín pide componer una marcha nacional que inflame los corazones patrióticos de aquellos que se consideren realmente libres e independientes. Para este efecto, se juntan dos personajes que pasarían a la historia. Por un lado, José Bernardo Alcedo, un músico afrodescendiente, y un poeta y abogado iqueño, José de la Torre Ugarte. Ellos son los que ganan este concurso y para siempre tenemos el himno nacional del Perú. Y a ellos se los debemos. Parecía que José Bernardo Alcedo iba a lo seguro, presentando un tema musical más la letra, ¿no? Y la letra pertenecía al poeta iqueño José de la Torre Ugarte. Ya esta dupla, José de la Torre Ugarte, José Bernardo Alcedo, ya era famosa en Lima, porque antes de la llegada de San Martín, este músico Alcedo y este poeta de la Torre Ugarte habían hecho el primer hit musical peruano, que es una canción llamada La Chicha, que es una canción en donde se mezcla los ideales nacionalistas basándose en la apreciación de la gastronomía peruana. Es un primer himno gastronómico, ¿no? El ganador fue la propuesta de Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte. Pero no existe en ese tiempo ningún documento que sancione como ganadora a esta obra, que además se presenta junto a otras composiciones. Salcedo presenta 2 composiciones y otros compositores como Huapay, Atena y otros maestros de su tiempo presentan en total 7. O sea, Salcedo 2 y los otros lo que falta, ¿no? Probablemente Bernardo Alcedo ha tenido una tradición, por ser afrodescendiente, cultural, ¿no? De mucha mistura, ¿no? Como había nacido mulato, la situación le iba a ser muy difícil en ese virreinato colonial peruano, porque no iba a poder ascender en la sociedad. Él quería ser músico, es por ello que entra al convento, o su familia, su madre lo mete al convento, para que pudiera estudiar música, y por la propia condición social que tenía, entra en el nivel más bajo del convento, que es el de donado. Cuando llega San Martín, parece que él se siente sinceramente inflamado por el espíritu de la libertad, porque él pertenece a este sector al cual la independencia le convenía sin lugar a duda. Don José de la Torre Ugarte y Alarcón Manrique nació en la hacienda Quilluay, en Ica, en donde se forma en el Colegio San Luis Gonzaga, que viene de tiempos de virreinato, y él luego estudia en San Marcos, ¿no? Él escribe la letra y luego del Somos Libres del coro, la primera verdadera estrofa es ya el estruendo de Broncas Cadenas que le canta San Martín. Nos encontramos en el Teatro Segura, en pleno centro de Lima. En el año de 1821, en este mismo lugar se encontraba el Teatro Principal de Lima. Aquí, el 23 de septiembre de 1821 se interpretó por primera vez la Marcha Nacional, que es como se llamaba entonces a lo que hoy conocemos como el himno nacional del Perú. Dentro del público se encontraban los principales líderes de la gesta de la independencia, entre ellos, don José de San Martín. El ambiente era muy festivo porque pocos días antes se había rendido
de españoles la fortaleza del Real Felipe. Rosa Merino fue la encargada de interpretar el himno nacional con los versos de José de la Torre Ugarte. Ella era una artista muy famosa ya en Lima. Era una soprano que se dedicaba a cantar tonadillas, un género musical escénico muy propio de la España, y era muy conocido y también el favorito del público en ese entonces. Nos imaginamos a un público expectante, quizás emocionado por escuchar por primera vez esta canción. Quizás hasta se les haya escarapelado el cuerpo. Si no, escuchemos. Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y antes muere sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y antes llegue sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En cuestión de la letra, se incorporó espontáneamente una estrofa apócrifa que se hizo muy popular. Empezaba con los versos: largo tiempo el peruano oprimido. Es casi un hecho de que la estrofa que fue estrenada en la versión original haya sido y al estruendo de broncas cadenas, que así empieza la versión de esa estrofa con la cual se inauguró el himno. Pero después se coló en un proceso que todavía falta dilucidar, el largo tiempo el peruano oprimido, que es una estrofa apócrifa en el sentido de que salió de otra canción muy popular en la época que se llama Canción Patriótica, y que, como la letra calzaba con la música de nuestro himno, se trasladó. Porque la gente puede decidir eso con respecto a los temas populares, puede mezclar la letra de una con la música de otra, y fue exactamente lo que pasó con el himno nacional del Perú. Y yo presumo que es el tiempo de Bolívar que se introduce esa estrofa apócrifa. Y
cuando sucede la carta de respuesta de Alcedo a uno de sus amigos Rivera. En 1863 Alcedo le presenta los versos originales de Torre Ugarte y le dice que Largo Tiempo no es original. Encajó perfectamente, aparte que el Largo Tiempo, el peruano oprimido, tiene una potencia también dramática que contrasta maravillosamente con el Somos Libres, en una especie de diálogo, ¿no? Primero el Somos Libres como promesa y luego el Largo Tiempo como un momento de oscuridad, de tensión, implicaba los 300 años de coloniaje, pero también podía significar los problemas en los cuales podían sumergirse siempre los peruanos, y de ahí se volvía de nuevo al Somos Libres como en una especie de reafirmación, ¿no? De aquella canción patriótica primigenia de 1821 no se conservó la partitura. No existe una partitura original firmada por el autor de la letra ni por el compositor de la música. Y eso es comprensible. Lima era una ciudad en crisis. Dudo mucho que se hubiera podido pues, meter a imprenta una obra orquestal para orquesta. Finalmente, ante el retiro de San Martín del Perú en 1822, el libertador Simón Bolívar conduciría la campaña final emancipadora en 1824. Por su parte, José de la Torre Ugarte moriría en 1831 y José Bernardo Alcedo se iría a Chile en 1823, donde desarrollaría una prolongada y fructífera carrera musical. Deja el convento, se vuelve soldado, llega a Chile y hace carrera musical en Chile, y es impresionante la carrera que tiene en Chile porque él termina modernizando la música de Santiago, llegando a ocupar los más altos puestos de la ciudad del país del sur. Alcedo fue maestro de capilla por 40 años en Santiago de Chile. Fue un músico importantísimo en su tiempo, fue un mulato, que aportó no solamente con el himno nacional, sino también con muchas otras obras, incluyendo canciones religiosas, obras para orquesta. Bernardo Alcedo tuvo una formación seria en las iglesias, ¿no? Participó activamente con los agustinos y también con los dominicos, donde además él era maestro del coro de niños en los agustinos, ¿no? Por supuesto, se dice que hablaba latín, ¿no? Que era una persona que tocaba muy bien el piano, que cantaba también y que formaba en estos grandes epicentros que eran las iglesias, ¿no? Los grandes lugares de formación musical que habían en el Perú. En 1864, con el fin de contribuir en la formación musical de la juventud peruana, Alcedo regresó al Perú, siendo nombrado director vitalicio de las bandas militares. Sin embargo, su proyecto principal, la creación de un conservatorio de música, solo quedó en promesa por parte del Estado. Él quiere regresar al Perú y lo quiere hacer en varias ocasiones, pero ocurre que cada vez que regresa al Perú, su presencia pasa desapercibida y hay mucha indiferencia, porque a las finales él llega a descubrir que en verdad la república que se ha fundado en el Perú sigue todavía estancada en alguna mentalidad virreinal que le impide el ascenso a los que no son blancos. Él recibe una invitación del Estado peruano para regresar al Perú y para poder hacerse cargo de una función, de un cargo como funcionario estatal importante en la escuela de música de entonces. Pero lamentablemente el Estado peruano no cumple su ofrecimiento y obliga a un ya anciano Alcedo a granjearse la vida poniendo avisos en el comercio, ofreciendo sus servicios musicales en una situación bastante frágil, considerándose la edad del maestro. Él muere a los 90 años. En Lima, fastidiado con las versiones alteradas de su marcha nacional, que ahora se conocía como himno nacional, Alcedo sostuvo una encendida polémica con el sueco Carlos Eklund, a quien había reemplazado como director de la banda de música del ejército. Pero en Lima se encuentra con que su himno
había sido, digamos, manipulado ya en diversas maneras. La gente lo transformaba como quería. Lo transformaba como quería. Habían diversas versiones y entonces su reacción ante eso es la versión de 1864 que él publica en piano, ¿no? Publica una versión en el año 1864 y bueno, además era la polémica que tuvo con Eklund, que es también conocida, ¿no? A raíz de eso, digamos que en respuesta a toda esta polémica es que él publica esta versión. La música sobrevivió, ciertamente, y sobrevivía a través, pues, de partituras manuscritas que después los músicos intercambiaban, copiaban, y claro, en todo este proceso se alteraba mucho, sobre todo a nivel de lo que es el acompañamiento musical, no tanto así en la melodía. La melodía de nuestro himno nacional es muy probable que se haya mantenido inalterada desde 1821. Eklund publicó su versión y Alcedo reconoce que hay pasajes que corresponden al original, pero hay pasajes que no corresponden a su original, del que él también había olvidado probablemente, por la edad. Eklund le dice a Alcedo, y están las cartas del comercio, que las reproduce también, raigada en la historia crítica del himno nacional. Le dice, entonces, ¿cuál es la versión? Y Alcedo le dice, deme unos días para escribirla. Es allí donde Alcedo agrega una introducción que no existía en 1821. La introducción que escuchamos, ¿no?, en esa versión que tendenciosamente se está escuchando como si fuera de 1821, en arreglo del siglo XXI. Esa partitura Alcedo la muestra y Eklund le responde, yo vivo en el Perú 15 años y no conozco esa introducción. Es más, el músico chileno José Sapiola escribe, el himno nacional del Perú no tenía introducción. Y Alcedo, al enterarse de que se estaba difundiendo versiones apócrifas que modificaban la melodía que él había compuesto, él decide tomar cartas en el asunto y le pide al músico italiano Claudio Rebagliati, que era un migrante que se había afincado en Lima, con mucho éxito porque fue un maestro importante, fue maestro de canto, maestro de violín, fundador de la Sociedad Filarmónica de Lima, le pide a este italiano que él le ayude a restaurar la versión original que él escribe del himno nacional, de tal manera que se pueda poner fin a esta serie de versiones apócrifas, equivocadas según el propio Alcedo, y que se hiciera justicia con la obra con la que él ganó este concurso al que convocó San Martín. Claudio Rebagliati es un músico que tenía una formación europea, él era muy hábil, él era violinista, compositor, investigador musical también, porque recopilaba mucha de la música que en esa época pues era entendida como folclórica, ¿no? Entonces él se pasa al Nuevo Mundo, pasa pues a América con la intención de hacer carrera. Destaca rápidamente y compone una rapsodia peruana con aires peruanos engastados en el himno nacional. Los pregones limeños, aires andinos, marchas, marcha fúnebre, marcha militar, la canción Libertad, Luz Divina del Mundo, todas engastadas en esa rapsodia peruana en 1868, y Alcedo, estando en Lima, escucha esa versión entusiasmado. Que la versión de Rebagliati es que él se junta con el ya anciano compositor y le pide que por favor tararee la versión original del himno que había tocado, pues, que se había tocado ante el general San Martín. Y en ese momento, en una escena muy romántica, parece que el anciano Alcedo tararea lo que era la versión original y que él la transcribió y que después la puso a gran orquesta en la versión que nosotros conocemos el día de hoy, que es la versión de 1869. Estimado Claudio, me perturba que exista tanta partitura
adulterada, caprichosa del himno nacional, que están ahí desperdigadas por todo lado. Unas más que otras, pero la que más me molesta es la del sueco Carlos Secu, ese surcidor del himno. Yo publiqué mi partitura en 1864, pero como ya ves, está considerada como una más del montón. Bueno, maestro, le propongo restaurar el hermoso himno que usted compuso en 1821. Le ofrezco mi dedicación y mi entrega. A fines del año 1869, el talentoso músico italiano Claudio Rebagliati se juntó con el ya para ese entonces anciano maestro Bernardo Alcedo para realizar una versión restaurada del himno nacional. La composición resultante fue potente, maravillosa. Décadas después, en el año 1901, esta versión fue oficializada durante el gobierno de López de Romaña. Prosigan, maestros. La versión que es la que hace Rebagliati para la gran orquesta en un arreglo realmente hermoso, en un arreglo deslumbrante, muy propio del romanticismo tardío de 1870 en adelante. Esa versión trata Rebagliati también de encontrarle un sitio. Es que no fue tan fácil, porque resulta que él quería que el gobierno les dé el beneplácito de esa versión, pero esa es una lucha muy complicada. Se puede ver en las primeras grabaciones del himno. La versión de Rebagliati compite con la versión de Alcedo, que compite con las versiones apócrifas de otros momentos. Es una guerra sonora que aparece en las grabaciones y que también debería ser estudiada. Diferenciándose con la de 1864, Alcedo le pone muchos adornos, muchas fiorituras, y esos adornos son para cantantes profesionales. Cualquier persona de a pie, cualquier peruano, no podría así nomás cantar esa línea. Alcedo decoró para mostrar su conocimiento musical ante un músico europeo que lo maltrató en cartas. Que Alcedo ya prácticamente se estaba retirando y Rebagliati venía muy joven, venía de Chile también justamente, y lo que sucede es que, bueno, de alguna manera se conocen y se produce esta sociedad, ¿no? entre Alcedo y Rebagliati, en la que Alcedo confía a Rebagliati lo que Rebagliati, con la anuencia de Alcedo, denominó la restauración del himno, ¿no? A su primitiva sencillez. Y bueno, consistió en una versión por primera vez, por decirlo así, estable, oficial del himno, y que tuvo tres formatos, ¿no? Canto y piano, banda y orquesta sinfónica. Y en esta orquestación, ¿no? En esta versión de orquesta sinfónica, es que Claudio introduce los saxofones. Ahora, el saxofón, como tú habías mencionado, era un instrumento realmente nuevo, porque se había inventado en Francia en la década del 40. Estamos hablando del siglo XIX. Ante la dificultad en el inicio del himno nacional, ya que se tenía que cantar de golpe en la entrada, sin una introducción. ¿Cómo le doy la nota al grupo que va a cantar? ¿Cómo le doy la nota musical al coreuta o al peruano de a pie? Por eso es que hay esa introducción abalanzante, increchendo, que marca y repite varias veces el do para dar y llegar a fa. Ya sea la versión de piano, la de banda o la de orquesta, ¿no? Este trabajo que hizo Rebagliati y que tiene esta particularidad tan importante que es el paso al coro, que es, digamos, tan encendido. Eso me parece que fue un gran acierto de Rebagliati. Este intro que todos escuchamos, ese intro que antecede al canto propiamente dicho, ¿es de Rebagliati?
Claro, simplemente es un llamado de trompetas, ¿no? Un llamado de instrumentos de metal. Definitivamente es de la versión de Rebagliati. Obviamente la restauración que trabajó con el propio Alcedo, ¿no? Pero el mismo Alcedo, cuando hace su versión del 64, escribe una introducción larguísima que no ha quedado, ¿no? Que no ha quedado en la restauración. Es interesante porque a veces se puede preparar, ¿no? La llegada del coro, que es el momento de mayor emoción, digamos. A pesar de iniciar con el coro, con ya conocer el coro previamente, hay una particular emoción en la manera como hace retornar nuevamente al tutti, ¿no? al coro inicial, al Somos Libres. Más allá de la polémica sobre si esto fue realmente lo que compuso Alcedo o no, pienso que el criterio fundamental aquí es que Alcedo escuchó esta restauración, esta rearmonización que hizo Rebagliati y fue de su agrado. ¿Qué mayor criterio de autenticidad que la que puede dar el propio compositor, más allá de lo que pueda declarar el Estado? También en 1869, el maestro Alcedo publicó un extraordinario libro sobre composición y teoría musical. Bernardo Alcedo también nos ha dejado un libro maravilloso, que es un tratado de teoría, que es la filosofía elemental de la música. Este libro, en su primer capítulo, él justamente manifiesta, ¿no? que le dedica este libro a la juventud peruana, ¿no? A esa juventud resiliente que pese a las adversidades siempre está dispuesta a aprender, ¿no? Y a mejorar en el ámbito musical, ¿no? Porque finalmente somos un país musical, eso no es un secreto. En 1878, Alcedo murió en Lima. Al año siguiente estalló la guerra con Chile y en enero de 1881 la capital peruana fue ocupada por los chilenos. La casa de Rebagliati en Miraflores fue incendiada y su espléndida colección de obras musicales presa del fuego. En 1900, el gobierno peruano nombró una comisión presidida por el músico José María Bayerriestra para encontrar la versión más antigua del himno o, en su defecto, oficializar la versión restaurada por Alcedo y Rebagliati de 1869. Pero ocurren una serie de nuevos sucesos dentro de los cuales está la oposición de un sector de músicos entonces, diciendo que poco tiene que hacer un extranjero como Rebagliati, recordemos que era italiano, y otro extranjero como Eklund, que era sueco, sobre un tema que le inmiscuía únicamente a los peruanos. En 1901, el maestro Rebagliati presenta 3 partituras del himno nacional. Una de ellas debe estar acá, en el Museo de Antropología, por si acaso. La partitura para canto y piano, la partitura para banda militar y la partitura para orquesta sinfónica y coro, que son conformaciones instrumentales diferentes, pero que mantienen el mismo ritmo, la misma armonía, la misma línea, sin cambiarla. Finalmente, el 8 de mayo de 1901, el presidente Eduardo López de Romaña firmó la resolución suprema que, en atención al informe de la Comisión Bayerriestra, decretó: primero, apruébese la restauración de la música del himno patrio, llevada a cabo por el profesor Claudio Rebagliati. Segundo, en los actos oficiales no podrá entonarse otro himno que el aprobado por esta resolución. En julio de 1900, esta versión del himno oficial del Perú ya se había estrenado en el teatro limeño Politeama, durante un homenaje a Francisco Bolognesi, el héroe de Arica. Ahí estamos escuchando uno de los primeros, la primera grabación que se ha encontrado en un disco en 1897 de un tenor italiano hecho en Estados Unidos, en esos viejos, no cilindro, ya esta compañía ya tenía
los discos planos, digamos. Pero, ¿qué versión estamos escuchando ahí? Sí, lo que se nota principalmente, sobre todo en la estrofa, y con las licencias que se toman siempre los tenores, sobre todo en esa época, es una interpretación principalmente basada en la versión de Alcedo del 64. En 1936, el Perú participó en las Olimpiadas de Berlín, utilizándose para la presentación de la delegación peruana el himno nacional en la versión para banda del músico austriaco Leopold Weninger, miembro del partido nazi. Dicha versión estuvo basada en la restauración de Rebagliati. Cuando pasan los años, y aquí vengo a responderle, en esta famosa Olimpiada en la que el maestro Leopold Weninger escribe varias versiones de los himnos de los países participantes en las Olimpiadas, ¿no? Él recibe de parte de los diplomáticos peruanos, y el diplomático Mujica Gallo, peruano, le envía la partitura de banda. El maestro Weninger, Leopold Weninger, trabaja con la partitura de banda y lo escribe para orquesta. Entonces, no hay diferencia, solamente diferencia tímbrica, porque no usa saxofones, usan flautas, oboes, clarinetes, fagot, cornos, trompetas, trombones, tuba, percusión, parte de timbales y cuerdas, violines, violas, violonchelos y contrabajos, tal como en una orquesta sinfónica. Pero no altera la obra de Rebagliati. Lo curioso es que este himno, digamos, es el que los atletas peruanos escucharon, ¿no? Esta versión del himno, incluyendo los futbolistas, ¿no? De esta tan polémica participación de la selección peruana de fútbol del año 36. ¿no? Y Weninger escuchó o de repente tenía la partitura de Rebagliati. Por Weninger tenemos una versión de piano suya, una versión para orquesta de cámara y una versión para orquesta sinfónica. Son basadas en Rebagliati, como hemos comentado, difieren el color, pero definitivamente si se toca esta versión de Weninger, no se está irrespetando los elementos constitutivos principales de la versión de Rebagliati, ¿no? De la versión oficial de Rebagliati. La Orquesta Sinfónica del Perú tuvo su concierto inaugural en 1938, teniendo como primer número al Himno Nacional. La Orquesta Sinfónica fue dirigida por el maestro austríaco Theo Buchwald, quien había llegado a nuestro país un par de años antes. ¿Cuál es la relación específica de la Orquesta Sinfónica Nacional con el himno? Que estábamos ya a puertas del inicio de las acciones bélicas, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, y eso ya había llevado a un exilio ya previo de gran cantidad de artistas que pudieron salir antes de la guerra, artistas europeos, y muchos recalaron en Sudamérica, y es así como un buen porcentaje de la Orquesta Sinfónica inicial estuvo conformado por estos músicos que venían huyendo del contexto de inminente guerra, ¿no? Y entonces justamente se celebraba en Lima y de alguna manera como parte de estos eventos por el Congreso es que se da el concierto inaugural de la Sinfónica. Y estos músicos fundadores de la Sinfónica, muchos eran alemanes o austriacos, es decir, había un componente germánico bastante fuerte y es más, en ese momento en el mundo ya previamente, digamos, siglo XIX, siglo XVIII, había una hegemonía italiana en la música, ¿no?, europea, y ya en el siglo XX es Alemania quien toma el testigo, y es por eso que cuando se inaugura la Sinfónica, la primera obra que se toca es justamente el himno nacional, pero no se hace la versión de Rebagliati, ¿no?, la versión orquestal de Rebagliati, sino se hace otra versión
que luego se ha sabido que es la orquestación de Leopold Benninger. Como vimos al inicio, la estrofa apócrifa Largo Tiempo se introdujo en el himno nacional, haciéndose muy popular. En 1901, cuando se oficializó la versión musical de Alcedo y Rebagliati, se pensó también cambiar la letra, considerada muy belicista. Para ello se convocó un concurso para elegir las nuevas estrofas del himno. Es tan interesante la historia del himno nacional que recordemos que incluso Ricardo Palma fue jurado en algún tiempo de los nuevos versos porque a él le parecía que esta frase, este verso que decía largo tiempo en silencio gimió, le daba un poco de rechazo porque él decía cómo se puede gemir en silencio, ¿no? Se declaró ganadora del concurso la propuesta del poeta José Santos Chocano. Sin embargo, en 1913, el gobierno dictó la ley que ignoró los resultados del concurso de 1901 y declaró intangible la música y las antiguas letras del himno nacional, incluyendo la estrofa apócrifa que empezaba con el largo tiempo el peruano oprimido. En el siglo XXI, la polémica volvería a encenderse. Esa estrofa es apócrifa. Se llegó con ella hasta bien entrado el siglo XX. El gobierno de Odría, la dictadura de Odría, la sanciona como parte del himno. Y así estuvo hasta que comenzaron siempre los debates que se reactualizan siempre. Y así se llega pues al segundo gobierno de Alan García, en el cual también creo yo con un aire de justicia se regresa a la letra original, se regresa a la estrofa que sí estaba entre las 6 que componían la versión original del himno, que es En su cima los Andes sostengan, que ha quedado como oficial. Y esa es la versión que cantamos en la actualidad. En el siglo XXI, el himno nacional ha conocido varias interpretaciones. Una de las más recientes estuvo a cargo del director de orquesta peruano Miguel Hart Bedoya. El himno nacional, tal como ha sido restaurado por Rebagliati y grabado por el maestro peruano Miguel Hart Bedoya ya en el siglo XXI, es una obra de arte. Es una obra que representa los conocimientos que tuvo el maestro Alcedo, sus grandes dotes como compositor y a la vez el trabajo finísimo y articulado del italiano Claudio Rebagliati. Es una obra de arte más allá de aquello que pueda representar en el discurso musical o en cuanto contenga de original. Más allá de modas musicales y preferencias, de chauvinismos, de debates y polémicas y del inexorable paso del tiempo, nuestro himno nacional seguirá siendo un elemento esencial de la identidad nacional, un canto de libertad y peruanidad. Pero el himno nacional del Perú es la canción más popular del Perú. Tiene 200 años, ha sido cantada y tocada en todas las versiones. Es el himno nacional del Perú, pero su música no es peruana, es europea. Sin embargo, se hizo acá con gente que representaba pues, a los estratos que más esperaban la reivindicación de la República. Tiene una potencia que si uno la imagina, pues puede pensar en que Miguel Grau, antes de ir al combate de Angamos, pues debe haber cantado el Somos Libres y el Largo Tiempo. Tiene esa fuerza de ser tocada, pues, cantado en el estadio, en la mayor de las tensiones tribales, o puede ser pues, cantado y rememorado en las calles cuando uno está molesto y protesta. Bueno, el himno nacional no solamente nos representa a los héroes, al peruano en general, con todo esto pluricultural que tenemos, en ceremonias patrióticas, en los colegios, o cuando niño entonaba el himno y recordaba y preguntaba a los padres de qué se trata todo esto, ¿no? En acontecimientos deportivos se escucha bien constantemente el himno nacional, pero de todas maneras, cuando uno está lejos de la patria, siente ese
golpe emocional con el himno. Yo suscribo lo que dice Jorge Basadre con respecto a nuestro himno nacional. Que pase lo que pase, que cuando los peruanos escuchan su himno, a pesar de todas las divergencias, escuchar las notas del Somos Libres es como sentir que por atrás una mano amiga nos da una palmada y que cuando nosotros volteamos vemos en realidad la familiaridad, ¿no? El sentido de pertenencia, el ser parte de un país. Más allá de los debates y las controversias que existen acerca de la partitura, la música y la letra de nuestro himno, esta canción patriótica nos representa como peruanos y nos une. Y se la debemos principalmente a dos peruanos únicos, un descendiente afroperuano, José Bernardo Alcedo, y un iqueño, José de la Torre Ugarte. Y por supuesto no podemos olvidar también la presencia de un extranjero, Claudio Rebagliati, que también le puso su alma a este himno. Recordemos también cuando hemos cantado el himno nacional todos juntos como peruanos y nos hemos emocionado. Pero más allá de todo eso, recordemos la letra. Somos libres, seámoslo siempre. ¿Qué significa esta promesa de libertad? Pensemos en eso.